bien. A ver, Buenas tardes. No, lo primero presentarte, ¿no? claro Fernando que sí. Silva, que es un placer tenerte esta tarde con todos nosotros y bueno, hoy es el Día Mundial de la Creatividad. Eso lo quería decir porque sin creatividad yo creo que no habría nada. Muy Todo lo bien. que está, todo lo que nos rodea es producto de la creatividad. Y esta asociación es producto de esa creatividad, Ven y Ríe. Así es que esta tarde tenemos el placer y el honor de estar con Fernando Silva, que él es orador, director de teatro, bueno, pues imparte seminarios y cursos pues para que aprendamos a descubrir Hablar en esa público, a comunicar. comunicación, efectivamente, esa comunicación. Y hoy precisamente vamos a hablar del tema de la inteligencia emocional en la comunicación, algo tan interesante y tan importante, ¿no? Ujú, Así es que, bueno, yo no me quiero alargar más, te voy a dar la ujú. palabra y todos aquellos que quieran hacer preguntas, pues que escriban y yo iré, bueno, pues iré comentándote lo que... Recapitulando ahí las Efectivamente, ahí mejores voy jugadas. captando, justo. Muy bien, Cristina. Estupendo. Pues Bueno, pues ahí sí, sí, dime, empieza, dime. empieza. No, no, empieza No, para ti. en primer lugar, decirte gracias por la invitación a ti, gracias a ti, que nos hemos conocido hace relativamente poco, pero conectamos muy bien y muy Mm, rápidamente, mm. porque creo que somos personas, tú y yo, y seguramente muchos de los que nos están viendo, como muy conectonas, que nos gusta conectar, que eso es lo Sí, más sí. importante, la voluntariedad de querer conectar y no cerrarse en un Empatizar. cascarón, Eso correcto. es. Y también felicitarte por la calma que has conservado y que estás conservando ahora, hablando, mirando a la cámara, sonriendo, después de haber tenido una serie de problemas técnicos y lo bien que lo has hecho. O sea que hay que felicitarte también Gracias, por partida doble. gracias. Bueno, pues hola a la audiencia, hola querida audiencia. Mi nombre es Fernando Silva, como ha comentado Cristina, soy profesor de oratoria, experto, o dicen que soy experto en comunicación, o lo intento ser, y vamos a hablar de la inteligencia emocional, que supongo que habréis oído hablar muchísimas veces de ella o de ello, y tenéis dudas o no sabéis muy bien qué es, ¿no? Realmente la inteligencia emocional, yo lo voy a partir, digamos, la charlita, son 1 hora y cuarto, ¿hasta qué hora estamos? ¿Hasta menos cuarto, más o menos, Cristina? Sí, Sí, aproximadamente, porque llevamos ya con retraso, sí, 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 con pero un poquito bueno, de... A ver si, bueno, un efectivamente, poquitito, corto un poquitito antes, me enrollo menos y ya está. como tú, Pues, como, porque si es interesante, bueno, mm, como va a quedar grabada, bueno, pues yo creo ujú, que lo que nos digas son claves que nos muy van bien, a interesar muchísimo a todos muy y yo bien, creo que esto es una pildorita, sí, pero la idea es que podamos ir trabajando muy bien. más a menudo o bueno, O en ya próximas veremos un poco ediciones, en claro. próximas ediciones, efectivamente, eso es. Pues comentaba que he dividido la charla en 3 puntos fundamentales. Lo primero, la inteligencia emocional como definición y la finalidad, ¿no? Después, las aplicaciones, cómo se puede aplicar la inteligencia emocional, especialmente en la comunicación, que es mi campo y es en lo que soy experto, ¿no? Y en tercer lugar, si nos da tiempo, pues pondremos un par o tres de ejemplos también, aunque yo los iré poniendo durante la charla, aunque sean Ujú. cortitos y pequeñitos, iré poniendo, al final haré 2, 3 ejemplos de cómo se puede aplicar la inteligencia emocional en la comunicación. Bueno, la inteligencia emocional como definición, en el punto número 1, y además tengo aquí la chuleta de Wikipedia, dice lo siguiente, además es que no me quiero equivocar y por eso lo voy a leer, ¿no? Dice, es un constructo que se refiere a la capacidad de los individuos, nosotros, para conocer sus propias emociones y las de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente. Utilizar la información emocional para guiar el pensamiento. Toma ya, ¿eh? Nada menos, ¿no? Madre mía, Pues qué esto bien. traducido a terrícola, podríamos decir que es, bueno, pues es la habilidad o la capacidad de analizar, de análisis de las situaciones o de las personas para tomar una decisión u otra sin dejarnos guiar excesivamente o de entrada por las emociones. Como su propio nombre indica, inteligencia emocional es guiar las emociones de forma inteligente. ¿Vale? Así un poco por definición. Además aquí, ¿sabes cómo lo podríamos traducir más al acervo popular? ¿Cómo? Allá donde fueres,
allá donde fueres, haz lo que vienes. Lo que vienes. Eso. El refranero, efectivamente. El refranero español. Sí. Ahí lo tienes, ¿no? Bien. Pues como definición os digo, bueno, inteligencia emocional, el concepto en sí mismo ya existe. Existía de toda la vida, sigue existiendo y existirá. Lo que ocurre es que el doctor Daniel Goleman, que tiene aproximadamente ahora 75 años, es un psicólogo estadounidense que escribió un libro en el año, que no me quiero equivocar, 95. Sí. Y que se llama Emotional Inteligencia, Intelligence. ¿no? Eso Inteligencia emocional. emocional. Y ha vendido a día de hoy pues una barbaridad. Nos ha vendido 5 o 7 millones de libros traducidos a más de 30 idiomas, ¿no? ¿Qué dice este libro? Dice, en definitiva, obviamente hoy lo vamos a condensar, pero dice en definitiva que la psicología aplicada, ahora explicaremos lo que es esto, no es para usarla exclusivamente para las personas que tienen problemas mentales o algún tipo de trastorno, sino que también se puede aplicar a la vida cotidiana, en nuestras relaciones con los demás, etc. De hecho, hasta entonces, hasta Daniel Goleman, los test de inteligencia famosos, ¿no?, que te determinan cuánto es de inteligente una persona, pues determinaba pues cuanto más desarrollado estaba desarrollada esa persona. Sin embargo, la inteligencia emocional lo que nos descubre es que en un 85%, nada menos, las personas, en las empresas, familias, amistades, valoramos en ese 85% la capacidad de relación de los demás frente al 15% de las capacidades, digamos, intelectuales o capacidades en tu currículum, ¿no? El 15%, por cierto, yo quiero defenderlo también, porque es tu currículum, es lo que tú has aprendido en la vida. Sin embargo, se aprecia, como digo, en un 85% más la capacidad de relación con los demás. Con lo cual, esto es importante también de momento saberlo y decir, venga, pues voy a espabilar y voy a intentar hacer un poquitito esta maniobra de la inteligencia emocional, ¿no? Y aquí es donde entraríamos ya, ¿cómo aplicarla? ¿Cómo la aplicaríamos, no? Está claro que en los años 60, estamos hablando de este señor, de Daniel Goleman, hubo una moda de aplicar precisamente la inteligencia emocional a diferentes disciplinas, a cómo dejar de fumar, los libros de autoayuda, aquel famoso libro de Allen Carr, de Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, que supongo que alguno lo habréis oído nombrar. Yo desde luego lo he oído y lo he leído y dejé de fumar. O sea, con eso lo digo todo. Yo soy el primer testigo, ¿eh? Yo fumaba como un carretero y gracias a Allen Carr y a su inteligencia emocional, pues yo dejé de fumar. Y sigo sin fumar a día de hoy. Encantado de la vida. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues decíamos dominar las emociones. Imaginaos que te vas a comprar un coche, te gusta muchísimo, ves al vecino que tiene un coche muy bonito, es automático, de nueva generación, y dices, pues yo también me lo compro. Entonces te lo compras sin pensarlo y metes en un lío a la familia. Quiebras la economía familiar, la mujer se enfada contigo, el maletero es demasiado pequeño y montas un lío, ¿no? Pues este ejemplo así tan tontito, tan sencillo, sería para explicar qué es lo que hay que hacer para comprarse un coche de forma inteligente y no dejarse llevar por las emociones. Es decir, vamos a evaluar lo que hay, cuánto me cuesta, tenemos ahorros, no los tenemos, qué preferencias hay en la familia, y entonces tomaríamos una decisión concreta y correcta. En este sentido, para controlar las emociones, como decimos, primero hay que evaluar y luego tomar las decisiones adecuadas. Hablando un poco del campo de la psicología, porque yo no soy psicólogo, soy aprendiz de psicólogo, tengo que dejarlo claro, pero me encanta. Además, devoro libros de psicología. Y hay un triángulo que está bastante de moda en los últimos años. También ha hablado de ello la doctora Rojas, que también es una crack. Yo reconozco que la sigáis porque es tremenda. Se llama de diferentes maneras el triángulo, pero para que os hagáis una idea, en ese triángulo estaría en un vértice el sentimiento o las emociones. En otro vértice estaría el corazón, es decir, lo que nos une, los sentimientos, el amor, etc. Y en el otro vértice también la inteligencia. ¿Veis? Vuelve aquí a aparecer la inteligencia. ¿Qué significa esto? Una vez más decimos que antes de guiarnos por las emociones y por el corazón, cosa que está muy bien y hay que guiarse por ello, porque si no seríamos una planta, pues de forma inteligente vamos a aplicar eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar en la comunicación? Que, como os digo, es mi campo. En la comunicación hay 3 elementos fundamentales que nos van a ayudar a digerir y a tomar, digamos, decisiones, ¿no? Sobre todo para ir entrenando esa inteligencia emocional, ¿no? Lo primero, la escucha. La escucha. Ahora veremos qué tipo de escuchas diferentes hay. Después, la acción, es decir, qué acción voy a tomar
por activa o por pasiva, porque a veces la acción supone no hacer nada, mantenerte calladito porque estás más guapito y, por último, la salud mental. O sea, es decir, en la comunicación, gracias a la escucha y a hacer las cosas bien, uno va a estar mucho más tranquilo y va a tener una salud mental como la que tú has tenido, Cristina, de equilibrio y de estar muy tranquila al comienzo de la charla y vas a estar como mucho más tranquila y no tan nerviosa como nos pondríamos todos. Es decir, en definitiva, conseguir un equilibrio, ¿no? En ese sentido, la escucha en comunicación, me gustaría decir una frase que dijo Platón, muy divertida, que dijo que los dioses, o Dios, o Zeus, supongo que diría Zeus, Dios nos creó con 2 oídos y una boca porque es doblemente importante escuchar que hablar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando escuchemos, no solamente con los oídos, sino también con la mirada, con la observación, pues sabremos mucho mejor qué necesidades cubrir o cómo actuar en cada momento, ¿no? En el punto de la escucha tendríamos 3 tipos de escucha fundamentales. Hay más, pero vamos a decir 3, ¿no? Las fundamentales. La primera, que es la selectiva, la activa y la empática. ¿Cuál es la selectiva? La selectiva es el pues yo. Estás hablando y yo estoy pues sí, pues yo. Es lo que llaman los expertos, así en plan de broma, los monólogos colectivos. Es decir, muchas personas hablando de lo que cada uno opina y sacando, pues en conclusión, lo que le dé la gana. Cosa que está muy bien porque hay que relacionarse. Luego estaría la activa, la escucha activa, que sería a lo mejor quizá, para poner un ejemplo ilustrativo, la que se utiliza en los debates. Tú estás escuchando lo que dice la otra persona y de forma activa tú respondes, rebates, le dices y, bueno, más o menos intervienes. Y por último está la escucha empática. ¿Cuál es la escucha empática? Pues es la que tiene que ver con todo lo que tiene que ver en la vida con la empatía. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Empatizar con el del que está enfrente. Cuando tú hablas con el que está enfrente y te dice pues que está triste, que está cabreado, en fin, no sé, luego veremos algún ejemplo, pues tú te pones en su lugar. Es esa capacidad de ponerte en su lugar y decir, oye, ¿qué haría yo? O ¿cómo te aconsejaría, no? No siempre los consejos son buenos, o sea, es decir, no, hay quien dice que los consejos son como pruebas, ¿no? Yo te doy un consejo y si te va bien, pues luego yo también lo seguiré, mi propio consejo, ¿no? El mejor consejo es el que se da con cariño. Ahí sí que nos olvidamos de la inteligencia y entraríamos en el cariño, en la amistad y la empatía, pero siempre con inteligencia. ¿Qué significa? Que si tú no sabes dar un consejo a una persona, por ejemplo, que lo está pasando mal, no lo des. Sencillamente di que busque ayuda, que busque otras personas, o le das un consejo por aproximación. ¿Qué significa esto? Significa que a lo mejor no tienes una solución para darle, pero sí le vas a poder dar un consejo o un acompañamiento para darle una pista. Es como el que te pregunta, ¿dónde está la calle Velázquez? Y tú le dices, pues mira, yo la calle Velázquez no sé dónde está. Pero desde luego las calles de los pintores están pasadas esta perpendicular y le indicas más o menos dónde estaría. Jamás en la vida diríamos, la calle Velázquez, sí, hombre, sí, mira, esta segunda, tercera a la izquierda, cruzas una plaza y justamente está ahí. Hasta luego. Y que se busque la vida, ¿no? Sí. A ver dónde va a parar ese pobre desgraciado. Por eso es importante, cuando damos un consejo, en esa escucha empática, darlo a conciencia, ¿no? A conciencia, sí. Bien. Y luego, la escucha, estábamos hablando que es para un poco estudiar la situación y sobre todo ponerte en el lugar de la otra persona. A mí me ocurrió en cierta ocasión que esto es una historia real, aquí en el vecindario, que yo tengo un vecino con el que me llevo muy bien, pero entonces no era así. Y resulta que esto fue hace como 6 o 7 años ya, largos, ya llevo viviendo aquí en Arganda del Rey ya unos añitos. Pues fui a coger el coche y me encontré una propuesta de sanción de la policía local. No llegaba a ser una multa, pero era como un toque. Yo llamé a la policía incluso, oye, mira, no, es que esto es una propuesta, es como una advertencia amistosa para que no aparque donde usted ha aparcado. Entonces me di cuenta de que estaba mi coche aparcado en una esquina con un chalet. Y entonces, obviamente era de cajón que había protestado el vecino. El vecino. Que le habría molestado por lo que fuera. ¿Cuál es la primera reacción emocional? Pues este tío, es que de verdad, es que qué poco guante tiene la gente, que vengo cansado de trabajar. Y entonces yo, lejos de protestar o de enfadarme, llamé al timbre de su casa. Y con mucha simpatía, y con mucha empatía sobre todo, le pedí perdón.
Le dije, mira, que quería pedirte disculpas, soy el vecino Fernando tal, del 16. Quería disculparme porque he visto que el coche molestaba y no era mi intención y bueno, porque sepas que no va a volver a pasar y tal. Claro, el otro, yo le vi la cara y se quedó como descolocado. Pensó, ostras, qué buena persona. Bueno, inmediatamente cambió completamente el tercio. Y me dijo, ay, no, perdona, que es que yo si llego a saber que eras tú, no, ve, tal. Pero claro, yo le expliqué que llegaba tarde de trabajar y que no había sitio en la urbanización, ¿no? En la pequeña urbanización. Sí. Y me dijo, no, ya sabiendo que eres tú, aparca cuando quieras, de verdad no hay ningún problema. Y me explicó que es que hacía algún tiempo habían puesto una furgoneta ahí justo donde estaba mi coche, se habían subido a la furgoneta y habían entrado en su casa a robar. O sea que el hombre... Tenía claro, una explicación. Tenía un porqué. Claro, sí. Yo aproveché en ese momento para hacerle una broma, que ya veis que de vez en cuando utilizo mi sentido del humor, y le dije, no te preocupes que yo robarte no te voy a robar, ¿no? Y me dijo, no, ya lo sé ya. Ya me imagino que no me vas a robar, no te preocupes. Y a partir de ese día, pues nos saludamos, nos vemos, nos preguntamos y tenemos una buena amistad. Ajá. Por eso la inteligencia emocional no es solamente para, digamos, manipular o para sacar tú un beneficio, sino también para llevarte mejor con las demás personas, ¿no? Y luego, pues, estábamos hablando también de los objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos con nuestro manejo de las emociones, ¿no? De forma inteligente? En primer lugar, la palabra, es decir, la palabra que utilizamos, también es importante. O sea, no solamente el sondeo, en el caso, por ejemplo, del señor que os acabo de contar, en la palabra estaba la inteligencia. No disculparte y punto, sino decir, oye, mira, me disculpo sinceramente porque te ha molestado. Me puse en su lugar y dije, es que a mí también me molestaría. Con lo cual, fin del problema, ¿no? Y por último, también me gustaría hablar, por último me refiero en cuanto a este bloque de la escucha, a la hora de hablar en público, con lo que estamos haciendo ahora mismo, sí, hay un elemento que nadie conoce que es precisamente la escucha. Ahora yo no puedo llevarla a cabo, si la llevo a cabo contigo, Cristina, porque es la que estás ahí, ¿no? Bueno, ahora estoy yo escuchándote, claro, sí. Exacto. Sí. Y tú me escuchas a mí y con respecto a lo que tú me escuchas, comentas, dices, es decir, esa escucha tuya, activa y empática, complementa a mi charla, ¿no? Eso en el caso de que yo estuviera viendo a todas las personas que nos están viendo, por ejemplo, en un aforo físico, pues yo tendría que mirarles y yo, aunque esté hablando, les estoy escuchando con la mirada. Porque estoy viendo, pues, si se ríen, si no se ríen, si estoy siendo aburrido, si estoy siendo un poquito plasta, en fin, ¿no? Un poquito sí, así, tienes como información de lo que tú estás contando, ¿no? Y cómo está reaccionando el público que te está escuchando, que está en una escucha activa. Exactamente. Eso también nos puede ocurrir, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo. Si alguno está escuchando que tenga una entrevista de trabajo próximamente o la vaya a hacer, o piensa que ha hecho una entrevista de trabajo en el pasado que le salió fatal, también se debe a esto. La persona que te hace la entrevista de trabajo, por lo general, lo que hace es sondearte. Te pregunta esto, lo otro. Pero el que es entrevistado también debe sondear y también debe ver qué necesidades debe cubrir, ¿no? Esto es una, ¿cómo se dice? Un consejo también que se da a los vendedores. El buen vendedor es el que pregunta a su cliente qué necesita y entonces tú verás si puedes cubrir esa necesidad, ¿no? Y entonces vas a ser mucho mejor vendedor. No se puede vender siempre, pero vas a tener más oportunidades de venta si estás más atento a lo que necesita tu cliente. En este caso concreto de la entrevista de trabajo, pues hay que ser también inteligente y hay que saber escuchar, hay que saber preguntar también. Y decir, en esta empresa exactamente, o sea, es decir, que vean una disponibilidad, una disposición de pregunta, de curiosidad, ¿no? Y por otro lado también saber responder de forma ágil, pero meditada. Y esto solamente te lo da la pausa. Porque muchas veces lo que hacemos es, o la mayoría de las veces, es tirarnos encima de lo que estamos pensando. Voy a decir enseguida lo que estoy pensando, pero vamos a contar hasta 3 un poquito. La pausa no molesta a nadie, o a muy pocas personas les molesta. Un exceso de pausa no tampoco es eso. O sea, hay que pausar, pero sin abusar siempre, ¿no? En este caso, pues si te preguntan, ¿y usted podría viajar? Tú a lo mejor de primeras dices, a ver, pues ya a lo mejor viajar, pues no me apetece, porque estoy muy a gustito en mi casa. Pero de pronto dices, hombre, si el trabajo merece la pena, pues a lo mejor sí no me importaría viajar. Venga, pues sí, no me importaría viajar.
Ahora, si luego te dice, mira, vas a viajar cada 2 días, pues entonces ya no entran tus planes, ¿no? Pero, oye, ¿por qué no? Es lo que se llama también en psicología aplicada el kilómetro extra. Es decir, tú estás dispuesto a prestar una serie de pues, condiciones o de favor, pero también tienes que tener un margen. O sea, es decir, oye, pues tú a lo mejor no estás dispuesto a viajar, pero de vez en cuando pues no va a pasar nada, ¿no? O decir, oye, ¿y las horas extra? Pues tú no vas a decir que no de entrada. Vas a decir, hombre, a mí la explotación, obviamente, que no creo que esta empresa sea de ese tipo, no estoy de acuerdo. Pero, oye, si hay que trabajar un poquito más, por supuesto que estoy dispuesto a quedarme. Claro que sí, claro que sí. O sea, es decir, ese tipo de respuestas que son empáticas con la persona que te pregunta. Esa persona no te pregunta si vas a trabajar horas extras para estropearte la vida, sino para decirte, oye, es que aquí a veces tenemos mucho follón y necesitamos gente activa. Entonces, esa predisposición, esa inteligencia emocional va a ir dirigida a la empatía, ¿no? de esa persona. Y luego es muy importante, y por supuesto, el que os lo dice, porque me dedico a ello, lo sabe mejor que nadie, o lo sé muy bien, mejor dicho, es la capacidad de hablar en público. Hay que aprender a hablar en público. Eso es un tema que nadie nos enseña a hablar en público. Sí. En los colegios, bueno, cuando se presenta algún trabajo, pero realmente, ¿cómo tenemos que hablar en público? ¿Cómo se debe de hablar en público? Claro, yo os voy a dar un par de tips, un par de consejos, por supuesto, ya que estamos aquí, ¿no? Es cierto que hablar en público supone de entrada ensayo y entrenamiento. Es decir, hablar en público no es leer libros, ni es ver un vídeo, ni es ver un curso, que yo los doy. O sea, quiero decir que yo también doy vídeos, o sea, tengo vídeos grabados, todo, ¿eh? Pero cuanto más lo practiques, cuanto más lo pongas en práctica, mejor. Incluso tú solo, tú sola, delante de la pared, delante del espejo, ¿no? Practicar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, no se nos enseña a hablar en público, como tú decías, Cristina, porque en el fondo, y no sé si es una opinión subjetiva completamente mía, ¿eh? No interesa demasiado a las personas que hablan bien en público, porque ¿qué ocurre? Que el que sabe hablar en público se lo lleva. Generalmente se valora, como veíamos antes, se valora mucho más una persona que tiene esa capacidad de comunicación. Entonces, cuanto menos enemigos tengamos, mejor, ¿no? Es un poco el papel egoísta, entre comillas, que tenemos en general, ¿no? Por eso no se enseña bien, yo creo, ¿no? Que también es cierto que es una asignatura que cada uno se busca la vida. Generalmente yo, todos los alumnos que tengo, que a día de hoy, a lo largo de 12 años, a lo mejor serán entre 1.600, 1.800 alumnos, calculo, calculo, en pequeños grupos de 8, de 10, de 30, de 25, así variando. Obviamente no los he tenido uno por uno porque uno por no hubiera uno, podido sino en atenderlo. grupos, sí, en tus seminarios, que son los seminarios que tú organizas, sí. Sí, exactamente. Aunque luego también les atiendo de forma individual a muchos de ellos, porque soy coach. Pero, como os digo, en estos cursos, lo que sí que he visto es que las personas que han ido por su cuenta, en general, ¿no? Muy pocas empresas envían a sus empleados a aprender. Y muy pocas empresas nos llaman ya para dar cursos porque tienen que recortar. Y lo primero que recortan es en la comunicación, cosa que desde mi punto de vista es un error garrafal. Porque lo que hay que hacer es aprender a hablar en público. Cuanto mejor hables en público, mejor comunicador serás. Más éxito, claro, y más éxito tendrás. Y más valor para la propia empresa. Claro, así es. Bueno, algún truquito que os voy a dar para hablar en público, antes de pasar a los ejemplos, digamos, un poquito más prácticos, ¿no? Bueno, en primer lugar, como os decía, practicar. Ese es el mejor consejo que os puede dar cualquier persona que presuma mínimamente de comunicador. Practicar mucho. Lo segundo, la velocidad. La velocidad. No hay que correr. Tampoco hay que hablar para aburrir a las ovejas, pero sí que hay que hablar despacito, sin echarse encima del mensaje, como decíamos, y haciendo pausas. Muy importante. Y en tercer lugar, tener una buena estructura. Yo soy un desastre. Yo esta mañana estaba hablando con una alumna que estábamos haciendo una clase individual y le he enseñado mis apuntes, ¿no? Bueno, estos son los apuntes que tengo para la charla de ahora. Aquí las tenéis, sí, cara 1 y cara 2. Sí. Como podéis ver, son apuntes muy de doctor, muy de médico. Soy un desastre en el buen sentido, O sea, quiero decir que yo... Sí, pero es tu esquema. Claro, en tu caos tú tienes tu orden y es como tú te has estructurado lo que quieres hablar, ¿no? Cada uno
imagino que tendrá su esquema mental Exactamente. que ahí vas desarrollando pues en función a lo que el tema Eso es. quieres exponer, ¿no? Y a lo que quieres comunicar. Eso es, Cristina. Muy bien dicho. Yo no lo hubiera dicho mejor. Bueno, Y yo tengo palabras clave. Yo tengo palabras clave para que os hagáis una idea. Escucha, acción, salud mental, objetivos, asertividad, velocidad, tono. ¿Veis? O sea, es decir, son palabritas que son detonadoras de diferentes ideas. Y volviendo a la velocidad, no hay que correr. ¿Sí decías? y Sí. además es importante también vocalizar. El Vocalizar. vocalizar bien, yo creo que es importante a la hora de expresar y a la hora bueno, de emitir Eso tu es. voz, de cómo quieres dirigirla. No es lo Ujú. mismo lo que tú me comentabas, ¿no? No es lo mismo hablar atropelladamente, con mucha velocidad, que al final no llega el mensaje, No sino llega. que hay que, bueno, pues ir pausando, hay que ir haciendo que con una buena vocalización, que la persona que nos está escuchando pues sepa o entienda lo que le estás Exactamente. diciendo, ¿no? Que le llegue el mensaje. Que Y le luego llegue ese el mensaje mensaje también, fundamental. correcto, y que ese mensaje sea empático al mismo tiempo. O sea, si os dais Eso cuenta, es, esto es como una especie de escalones que todos suman, ¿no? Todos suman entre todos, ¿no? Si eso yo nada es. más que hablo de mi cuento y suelto el rollo a la gente sin poner ejemplos o sin hacer que la persona que está escuchando se imagine lo que yo estoy diciendo con imágenes, valga la redundancia, pues al final no estás comunicando, estás soltando un rollo que yo espero no estarlo siendo, ¿eh? Espero no estarlo No, siendo. Muy bien. no creo, no Entonces, creo. bueno, Yo por creo que último, son cosas que son tips que a veces estamos en nuestro día a día y no paramos o no reparamos a pensar. Yo creo que eso esto es, también nos lleva a reflexionar y decir, bueno, ¿cómo comunico yo? ¿Qué es lo que yo quiero eso es, decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Para qué lo correcto. quiero decir? ¿No? O sea, Muy bien, y eso es como enfocar nuestro mensaje. Y muy bien. eso es lo que realmente se trata, ¿no? Sí, De emitir un mensaje claro, nítido, claro, nítido, comprensivo, conciso, concreto, muy bien. conciso, eso es. Y ejemplificando. Es muy importante también poner ejemplos, que precisamente es la última parte, ¿no? Un poquito de mi microcharla, de poner ejemplos aplicados, aunque ya he puesto alguno. Si os dais cuenta, yo ya Sí, por defecto suelo poner ejemplos de mi propia vida, de cosas que me pasan, de los alumnos, un curso que di, en fin, yo voy poniendo siempre como ejemplos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, he escogido 3 al azar. ujú, Eh, de hecho, fíjate que uno de ellos, además, lo ensayé hace relativamente poco, lo entrené hace relativamente poco, también con una alumna que tenía que dar el discurso de bienvenida, ¿no? En un trabajo nuevo. Y resulta que esta chica sustituía a una anterior, a otra chica, que la quería mucho. Y por lo que fuera, no nos vamos a meter ahí, pues la despidieron y, bueno, pues no le falta trabajo, o sea que esa persona ha salido bien parada, ¿eh? Pero sustituía a otra persona. Y ujú. esto, la alumna mía lo sabía. Sabía que estaba ocupando el lugar de otra persona. Entonces, llevamos a cabo una estrategia precisamente de asertividad y de inteligencia emocional en el discurso un poco de bienvenida. Y este discurso, para resumíroslo, consistió en lo siguiente. Normalmente hay una fórmula para dar discursos de bienvenida, ¿no? Pues quién eres, de dónde vienes, qué quieres, bueno, fórmulas. Pero en Ujú, medio metimos lo siguiente. Metimos, era algo así más o menos. Bueno, pues me llamo X, me llamo Sara, por decir un nombre al azar. La empresa anterior que he estado trabajando llevaba ya 5 años. Me llevaba tan bien con las personas con las que estaba allí que me da mucha pena haberlas perdido porque los compañeros siempre da muchísima pena perderlos y la verdad es que me ha dado muchísima nostalgia, ¿no? Pero me he dado cuenta que este proyecto era mucho más ilusionante que esa lástima que yo sentía de perderlos, porque además las amistades siempre están ahí y yo sé que voy a poder seguir en contacto con ellos, seguiré tomando mis cervecitas y seguiré quedando con ellos a jugar al pádel o a lo que sea. Pero este proyecto nuevo me ilusiona mucho porque bla, 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 bla. Es decir, ujú, buscamos una forma de empatizar con las ujú, personas con las que ibas a trabajar. En ujú. ese punto les cambió la cara a todos. Luego me lo dijo esta chica, ¿no? Dices que les cambió la cara. Ya como más Claro, amables. ¿Por qué? Porque vieron que yo era una persona humana, no era un enemigo, ni era un rival, eso es. sino que era alguien con el que se podía contar, ¿no?
Otro ejemplo que podríamos poner, yo creo que nos da tiempo, ¿no? Por lo menos a uno más. Sí. Otro ejemplo, es curioso, pero en la pareja, seguramente, vamos, la mayoría de vosotros o tenéis pareja o la habéis tenido. En la pareja hay algo muy divertido, y digo divertido porque es curioso que hay un test, que además también es inteligencia emocional. Como he dicho al principio, la inteligencia emocional no la ha descubierto nadie, ya existe. Existía. Lo que ocurre es que Daniel Goleman escribió un libro magnífico. La sistematizó, o sea, la escribió y la explicó, y eso fue lo que hizo una revolución, o sea, cambió totalmente todo el concepto en la psicología. Completamente. Y no solamente para manipular, que habrá quien utilice este tipo de argucias para manipular, sino pues eso, simplemente para relacionarse mejor con los demás, ¿no? Pues con la pareja, decía, hay un test muy divertido, hay muchos test diferentes, pero hay uno muy divertido que es que te hace como preguntas, ¿no? Y cada pregunta tiene un valor, como el clásico test. Y son preguntas cotidianas, ¿no? De lo que te gusta a ti, de lo que prefieres de 2, de 3 temas diferentes, ¿no? Y al final, el resultado se lo das a tu pareja y tu pareja ve cuáles son tus preferencias. Por ejemplo, si tu preferencia es pues que te digan pues, el valor que tú tienes, por ejemplo, o cómo te admira, ¿no? Y luego vendría que te ayude con las cosas de casa. Y luego vendría los mimos y los besitos. O sea, es decir, van como así en escala, ¿no? Que todo es importante, ¿no? Sí. Entonces, claro, si tú llegas, por ejemplo, de trabajar y le dices a tu mujer o a tu novia, le dices, oye, qué grande eres, que de verdad que eres magnífica. Y está la pobre ahí, con el niño en brazos, con la lavadora, y lo que está pensando es, échame una mano, no me alabes, ¿no? No me alabes. Claro, no me alabes porque no me vale para nada. Sí. Entonces, la persona que ha hecho ese test o que se ha interesado voluntariamente en saber qué preferencia tiene su pareja, no va a errar. Va a llegar a decir, cariño, deja al niño que yo me ocupo, venga. Y no hace falta ni que le des un beso, ni que le digas lo magnífica que es. Te va a querer, va a decir, oye, qué maridazo tengo, qué buen novio. O qué porque en ese mujer, momento estás con la acción, ¿no? Exactamente, entrando en acción tras el entras en acción, eso es. Oye, Cris, de verdad que... Sí, te has empapado como una esponja, ¿eh? Se te está poniendo cara de esponja. Qué bien. Y en el último lugar también me gustaría también aplicar en un ejemplo algo que está como bastante en boga, no de moda, porque las modas van y vienen, ¿no? Van y vienen, pues, sí. Sí, el tema un poco también eso también es una opinión mía personal, ¿no? Del cuidado de los mayores, que yo sé que además en la ONCE, Benirríe, etcétera, estáis siempre pensando en los demás. Y una manera inteligente de afrontar esta emoción, de ayudar a los demás, precisamente es cuidar de los demás, de los que lo necesitan, de los que, digamos, que tienen carencias, que pueden ser los mayores o los cieguitos, las personas invidentes, y también de los que están abajo. Y ahora os vais a reír porque lo inteligente es cuidar de los dos, porque los de abajo ven que tú cuidas de los demás y así tú cuando seas mayor, ellos cuidarán también de ti. Entonces, es un modo de venderse, de ganar un valor, pero sincero, no por interés, ¿no? Sino que vean que tú haces cosas. Bueno, yo creo que eso es importante, el que uno tenga el valor de cuidar, no solo quiero decir, en todos los aspectos, ¿no? Lo que es la palabra del cuidado. ¿Qué significa cuidar? Cuidar es estar pendiente, es acompañar, es escuchar, es empatizar, es ayudar, es tener acción, quiero decir, es invitar. Entonces, todo eso es algo mucho más grande, ¿no? Es decir, que al final, si tu corazón es lo que siente, lo hace, y utilizas lo que tú estabas diciendo, esa comunicación empática con inteligencia emocional, pues todo te favorecerá a que tú te sientas mejor y a la otra persona le hagas sentir mejor. Exactamente. Y conseguir así un equilibrio, en definitiva. Porque al final lo que buscamos es estar equilibrados, la felicidad extrema. Eso es. Y estar constantemente felices, hombre, eso ¿quién lo quiere? ¿No? O sea, es decir, hay un bueno, equilibrio. yo soy partidaria de que son los momentos, ¿no? Lo que realmente nos hace felices. Y hay intensidades de felicidad. Pero bueno, esto yo creo que es otro tema para otra charla. El intensiómetro. Claro, que puede ser muy interesante también.
Sí, Por lo muy bien. que, bueno, pues yo creo que ha sido muy, muy interesante lo que nos has comentado, Fernando. Muchísimas gracias por tu Gracias. intervención. Espero que podamos seguir en lo sucesivo, pues invitándote bueno, y conectando en todo este proyecto, ¿no? Que Ujú. estamos haciendo, pues, pequeñas pildoritas de Sí, información para ir abriendo boca para que cuando todo esto acabe, la situación en que estamos, pues pueda ser ujú, presencial y podamos realizarlo de otra manera, aunque ujú. bueno, esto a todos no estar en casa y tú en tu casa y yo en la mía y que nos pueda ver gente de todo el mundo, personas de todo el mundo, pues esto Hombre, es un lujazo. es Es algo verdad que sí, maravilloso, claro. ¿no? La tecnología en estos casos hemos salvaguardado, hemos podido sortear, bueno, pues lo que nos ha pasado al inicio, que no había manera, pero ya sé Sí. por qué, porque estábamos hablando por teléfono. Entonces mi teléfono, claro, en el momento, por eso se ponía el vídeo en pausa. Entonces, en el Sí, momento en el que hemos podido, he colgado el teléfono, ha sido cuando ya he eso podido es. entrar. Pero bueno, todo es un aprendizaje, todo son Exactamente, es aprendizajes. justo, aplicado a lo que estábamos hablando, un poco para finalizar, es precisamente eso, las propias experiencias, incluso los fracasos, nos ayudan a convertir en combustible todas nuestras acciones futuras, así que todo fallo sea bienvenido, y todo error y todo problema sea Ahí está, bienvenido por eso pienso que siempre hay que tener una actitud optimista y ante positiva, que tú la todo y tienes, Cris, positiva. vamos, no, que de sobra. Optimista, yo creo que es todo, cuando tú tienes una actitud optimista, hace que todo lo veas de otra perspectiva y desde otro color, ¿no? Entonces, Correcto, yo es lo que invito a todos los compañeros y amigos de Benirríe que conectan con nosotros. muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, Cristina, gracias a todos los que nos Eh, han visto. Eso es. Esto Y ya quedará decirles que yo, grabado. Sí, 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 no, sí, únicamente decir que el Instagram que tengo ahora es nuevo. O sea, es decir, yo tenía uno personal hace ya tiempo y lo he reactivado, con Ajá. lo cual estoy arrancando en Instagram, no en mi profesión que llevo bastantes años, ¿no? O sea, que el que me quiera seguir, pues aquí estaré. Claro. Perfecto. Pues ya sabes que nosotros seremos seguidores tuyos. Un Muy bien. abrazo Un enorme, abrazo. muchísimas gracias y bueno, quedamos para la siguiente semana que Estupendo. será, creo que es el 28 de abril, que tendremos la próxima conferencia, Beni Muy Ríe. bien. Un saludo a todos y muchos besos, que tengáis Chao. una estupenda semana. Gracias, Besos. Adiós. Hasta hasta pronto. luego. Adiós.